Zarpazo de balón, silbido de la grada y éxtasis blanco. Así arrancaba la rueda de prensa del entrenador y el portero tras la contundente victoria del Real Madrid sobre el Athletic de Bilbao por 3-0. El speaker del salón neutral, apenas capaz de contener el murmullo eufórico, cede el micrófono. Frente a él, sentado con aire relajado pero atento, estaba Xabi Alonso. A su lado, con una camiseta impoluta y un guante apoyado estratégicamente sobre la mesa, el guardameta belga, Thibaut Courtois. El ambiente olía a confianza, a limpieza táctica y a celebración discreta pero segura. Todo invitaba a escuchar. Xabi Alonso respiró profundo, bajó la mirada un instante como calibrando las palabras y soltó la primera frase con un tono pausado, firme, casi meditativo. Hoy hemos visto fútbol con mayúsculas. Esa afirmación, sencilla en apariencia, llevaba un mundo detrás. No era la típica declaración tras un buen resultado. Era un diagnóstico, una valoración de colectivo, una declaración de intenciones. Y lo mejor, sin grandilocuencias, solo hechos. Porque cuando desfilan 3 goles y 0 encajados, el discurso no necesita heroísmo, necesita honestidad. Recordó Xabi que el partido comenzó con intensidad. El primer gol llegó tras presión alta, robo en campo contrario y una combinación que dejó la portería rival abierta, como si alguien hubiera dejado la puerta del garaje de madrugada sin cerrar. Y cuando respirábamos aún el eco del primer tanto, el segundo vino con la firmeza de un dictador reorganizando fronteras, sin titubeos, con precisión, con orden. El equipo ha creído en el plan desde el primer minuto, dijo, y reconoció que construir desde atrás era la clave. Salida limpia de balón, mediocampo dominado, bandas activas y delanteros dispuestos a castigar cada error. Añadió con una sonrisa ligera. No es magia, es trabajo y un poquito de café cargado antes de salir a la cancha. Ese comentario, sutil, con un dejo de ironía, desarmó cualquier pomposidad. Nos recordó que el esfuerzo lleva sudor y rutina, no milagros. Pero lo más revelador de su intervención llegó cuando habló de equilibrio. Que este Real Madrid, a sus órdenes, no era solo verticalidad ni solo control, sino una mezcla sabia de ambas cosas. Que hoy había sido capaz de atacar con rabia y defender con serenidad, que los jugadores interpretaban el guión con inteligencia. Si el balón circula, los espacios aparecen. Y si defendemos juntos, los rivales desaparecen. Esa frase podría haber sido cita de un gurú táctico, pero la dijo un hombre con botas gastadas, con pasado de mediocentro que sabía lo que era correr, perseguir, recuperar, construir. Y eso, se notaba, le daba autoridad para hablar de fútbol real, concreto, no de cuentos comerciales. Habló también del equipo humano, de cómo los que jugaron hoy, los que quedaron fuera, los que entrenaron toda la semana. Todos contribuían. Porque para él no hay suplentes, hay jugadores preparados. A veces el dato más valioso no está en las estadísticas. Está en la actitud, explicó. Y ahí devolvió una mirada franca al periodista que le pidió nombres. No hubo egoísmos esta vez, simplemente un equipo. Eso resonó en la sala como un eco de modestia. El fútbol no es solo protagonistas, es colectivo. Ese tipo de modestia no se vende, se aprecia y los aficionados lo notan. Y cuando parecía que había terminado, Xabi se volvió hacia Courtois y se agregó en voz baja, con una sonrisa cómplice. Y gracias a él, el arco está cerrado con llave. Esa frase fue como cerrar un capítulo en un libro antes de pasarlo a la siguiente página. Sin aspavientos, con reconocimiento, dejando en el aire una imagen de muro, de castillo inexpugnable. Fue bello, fue real, fue tan madridista como un canto. Si estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Y entonces le tocó hablar a Courtois. Se ajustó ligeramente la gorra, se apoyó, cruzó los brazos, y con acento pausado, casi tranquilo, confesó que pudo disfrutar del partido sin necesidad de hacer paradas imposibles. Que la zaga estuvo tan firme que rara vez vio venir un disparo peligroso, que cada vez que el balón rondaba su área, los defensas lo alejaban con valentía y precisión. Hoy me pidieron que cuajara el 0, y así lo hice, dijo. Su tono no fue altivo, fue seguro. Como quien sabe que el deber se cumplió, que la portería está intacta y que la camiseta blanca se defiende con honor. Añadió que esa confianza colectiva le permite sentirse parte de una familia, de algo que trasciende individualidades. Que cuando uno está bien, todo fluye, y cuando todos están bien, el fútbol se convierte en un lenguaje sencillo. Tocar, correr, defender, atacar, goal. Porque el arco cerrado no es solo obra del portero, sino del conjunto.
Y esa honestidad táctica y humana contagia. Que si alguien cree que el guardametas es héroe individual, no ha visto detrás de las cámaras esos entrenamientos silenciosos, esos gritos de línea, esos desplazamientos de última hora, esas barridas defensivas que no aparecen en las estadísticas. Hoy el héroe fue invisible. El que limpió, el que tapó huecos, el que estuvo atento sin segurata visible. Respondió con seriedad cuando le preguntaron si el partido había sido fácil. Nada es fácil cuando estás con la camiseta de Madrid. Nada es sencillo cuando enfrentas rivales que muerden, que corren, que saben que están en deuda con la historia. Pero hoy logramos ser superiores. Porque estuvimos juntos. Porque nos sacrificamos. Esa respuesta fue como una bofetada, pero educada. Un recordatorio de que en el césped, la historia pesa, pero el presente exige resultados, exigencias, responsabilidad. La prensa quiso saber si este marcador podía convertirse en una tendencia. Si este estilo, este plan, era apenas flor de un día o la semilla de algo grande. Xabi Alonso no titubeó. No vine al Real Madrid para jugar el paseo. Vine para competir. Y competir significa ganar, convencer y evolucionar. Esa frase tenía filo, tenía intención. Era una declaración de guerra amable. Y si creías que había solemnidad, soltó de nuevo esa ironía fina. Con suerte, no necesitaremos más ruedas de prensa después de cada victoria. Pero mientras juguemos así, quizá alguno vea en esto más que un partido. Quizá vea una promesa. En ese momento, uno podía imaginar al aficionado madridista apoyando la cabeza sobre sus manos, con los ojos brillando. Promesa. Esa palabra pesa más que cualquier trofeo. La rueda de prensa continuó con preguntas menores, sobre el calendario, la fatiga, el próximo rival. Pero en esas respuestas también se colaba la consistencia. Hoy no celebramos. Hoy respiramos. Y mañana volvemos a trabajar. Esa frase, directa, sin adornos, destilaba lo que muchos esperaban del club. Humildad con razón, ambición con prudencia. Porque en el fútbol moderno abundan los fuegos artificiales, los discursos grandilocuentes, los mensajes para redes sociales. Pero aquel salón impregnado de olor a césped y bocadillos de prensa tuvo otro aroma, el de la autenticidad. El de quienes saben que ganar no es un destino, es un proceso. Que la gloria no es una meta, es una consecuencia. Y que ganar 3-0 no transforma a un equipo, solo revela lo que ya estaba. Cuando las luces bajaron y las cámaras dejaron de disparar flashes, Xabi Alonso se levantó con elegancia, estrechó la mano de Courtois, se volvió hacia los periodistas y soltó otra frase que resonó en el eco. Esto no es un fin, es un comienzo. Y así salieron. Uno con gesto concentrado, el otro con una serenidad cansada pero satisfecha. Ese cierre tenía algo de ceremonia discreta. No había banda sonora, no había fútbol de relámpago. Había intención, planificación, convicción. Si has llegado hasta aquí, ya te has dado cuenta de que este equipo no juega solo para ganar. Juega para convencer. Juega para que cada pase, cada carrera, cada parada sea parte de una historia mayor. Y te aseguro que esto solo empieza. Dale al botón de suscribirte, que en el próximo vídeo veremos cómo este Real Madrid afronta nuevos desafíos, nuevas noches de balón, nuevos mundos por conquistar. Y créeme, no querrás perdértelo. Porque hoy ganó el fútbol. Hoy ganó la idea. Hoy ganó el Real Madrid con estilo. Y si alguien cree que fue suerte, espera a ver lo que viene. Porque hoy ganó el fútbol. Hoy ganó la idea. Hoy ganó el Real Madrid con estilo. Y si alguien cree que fue suerte, espera a ver lo que viene. Pero antes de lanzarnos a especulaciones, detengámonos un instante en los detalles que marcaron la diferencia en este partido. La presión alta no fue solo un concepto teórico de la pizarra. Se materializó en jugadores que corrían, anticipaban, interceptaban y castigaban cada intento del Athletic de avanzar. Esa coordinación, que a simple vista puede parecer natural, es producto de semanas de trabajo silencioso, entrenamientos meticulosos, repeticiones interminables, correcciones de milímetros. La forma en que los mediocentros se movieron para tapar líneas de pase, como las bandas acompañaban sin perder la referencia defensiva, todo estaba calibrado con precisión quirúrgica. Courtois, aunque no tuvo que estirarse demasiado, no estuvo pasivo. Cada gesto suyo era lectura de juego, preparación para lo inesperado. Sus manos descansaban sobre la mesa en la rueda de prensa, pero en el campo cada centímetro de su cuerpo es pura anticipación. La manera en que organiza la defensa, habla con los centrales, instruye a los laterales, muestra que ser portero hoy no es solo parar balones.
Es el cerebro táctico, punto de referencia, coordinador silencioso. No es casualidad que el equipo haya mantenido la portería a cero. La comunicación fluida desde atrás permitió que los errores se corrigieran antes de que existieran. Xabi Alonso, desde su posición de técnico, hizo hincapié en la interpretación del plan. No basta con cumplir instrucciones. Los jugadores debieron leer, reaccionar, improvisar dentro del guión. Esa capacidad de decidir en décimas de segundo, de elegir entre un pase seguro o un riesgo calculado, define a los equipos modernos. Y en este Real Madrid, esa lectura no es improvisación, es entrenamiento transformado en instinto. Cada pase de medio campo a extremo parecía un acto coreografiado, pero llevaba implícita la libertad de interpretar la situación, de adaptarse al rival, de encontrar siempre la opción más inteligente. Ahí radica la diferencia entre jugar y jugar bien. El primer gol fue un ejemplo perfecto. Un robo en la medular, un pase filtrado que parecía imposible y un remate colocado que desarmó al portero rival. Cada acción parecía simple, pero detrás había movimientos previos que habían forzado espacios, cansado al adversario y creado superioridad numérica en la zona decisiva. El segundo gol, con un toque más directo, mostró cómo el equipo podía alternar entre control y verticalidad sin perder cohesión. Los delanteros corrieron con sentido, los mediocampistas ofrecieron líneas de pase y los defensas supieron leer el momento justo para subir y apoyar sin comprometer su posición. Todo encajó como un mecanismo de reloj suizo, preciso y silencioso. No podemos olvidar los detalles individuales que, aunque discretos, son fundamentales. Los laterales cerraron bien sus bandas, evitando los ataques rápidos del Athletic. Los cambios de orientación de juego fueron medidos, con pases largos y cortos en el momento justo para desorganizar al rival. La presión tras pérdida fue inmediata, demostrando que el equipo no solo atacaba, sino que defendía de manera proactiva. Cada uno de estos elementos, aislados, puede parecer trivial, pero en conjunto generan la sensación de dominio absoluto, de control del partido sin necesidad de exhibición exagerada. Courtois también merece atención por su capacidad para gestionar el tiempo. En los momentos en los que la pelota se acercaba al área, su mirada evaluaba posiciones, anticipaba movimientos, medía trayectorias. No se lanzó de manera impulsiva. Calculó cada acción, ajustando su posición, comunicando sin palabras, manteniendo a toda la defensa alerta. Es un liderazgo silencioso, que rara vez aparece en titulares, pero que marca la diferencia entre un equipo sólido y uno que sufre goles innecesarios. Xabi Alonso, por su parte, destacó la mentalidad del equipo. No se trataba solo de vencer a un rival, se trataba de imponer una manera de jugar, de consolidar un estilo que perdure más allá de una victoria aislada. Cada decisión técnica y táctica reflejaba una intención clara: construir un equipo que entienda el fútbol como un lenguaje conjunto, no como una colección de individualidades. Y en esa construcción, la paciencia es clave. Dejar que los jugadores interpreten, fallen, corrijan y crezcan dentro de un marco definido, sin desesperarse ni forzar situaciones. Incluso los gestos más pequeños, que el público apenas percibe, fueron parte de la estrategia. La colocación de los jugadores en los saques de esquina, la manera de cubrir los espacios en las transiciones, los movimientos de apoyo para recuperar balón, todo estaba previsto. La inteligencia de estos detalles demuestra que la victoria no es casualidad. Es consecuencia de preparación, lectura del juego y disciplina. Y mientras los goles generan titulares y aplausos, son estas sutilezas las que consolidan un equipo ganador. La rueda de prensa también dejó entrever un punto que suele pasar desapercibido: la gestión emocional. Tanto Xabi Alonso como Courtois proyectaron calma, serenidad y confianza. Esa actitud transmite seguridad a los jugadores y a la afición, creando un círculo virtuoso. La tranquilidad fuera del campo refuerza la eficacia dentro del campo. No hay celebraciones desbordadas ni gestos de arrogancia. Hay firmeza y control, la combinación perfecta para sostener un proyecto a largo plazo. Cada palabra, cada gesto, cada reconocimiento que hicieron durante la rueda de prensa refleja que el Real Madrid no solo gana partidos, construye referentes, jugadores que entienden el juego, un entrenador que comprende la esencia del equipo, un portero que lidera desde su posición. Y si estás disfrutando de estos detalles, la mejor manera de seguir viendo análisis así es suscribirte, porque lo que está pasando con este equipo merece atención continua. Cada pequeño matiz en la actuación del Real Madrid esa tarde tenía un porqué. La presión alta, por ejemplo, no era solo un bloque que subía de forma homogénea. Era una especie de danza calculada, donde cada jugador conocía el espacio que debía cubrir en cada segundo. Los mediocentros se movían como imanes,
ajustando posiciones según la ubicación del balón, cerrando líneas de pase, al mismo tiempo, ofreciendo opciones de salida. Esa sincronización evitaba que los rivales encontraran resquicios, transformando el centro del campo en un laberinto controlado por un equipo que parecía anticipar cada movimiento del Athletic. En los laterales, la tarea era doble: apoyar el ataque sin dejar huecos en defensa. La subida de los carrileros no era improvisada ni estética, respondía a patrones previamente estudiados: desbordar, abrir el campo, generar superioridad numérica y, sobre todo, regresar rápido si el balón se perdía. Esa precisión permitió que los extremos pudieran centrarse en buscar los espacios entre líneas, en moverse con libertad sin comprometer la estructura defensiva. Cada acción estaba calculada con la lógica de un ajedrez dinámico. Un movimiento mal hecho podía derrumbar la armonía, pero hoy todo encajó. El mediocampo del Real Madrid se comportó como el corazón del equipo. No solo recuperaba balones, sino que distribuía el juego con criterio, cambiaba de orientación, medía la profundidad y la velocidad de los pases. Era un equilibrio entre ritmo y control. Acelerar cuando era necesario, ralentizar cuando la situación lo requería. Cada toque parecía simple, pero la inteligencia táctica detrás de ellos era evidente. La paciencia para esperar el momento exacto de romper líneas, el temple para no precipitarse, el cálculo de riesgos y beneficios. Todo estaba presente. En cuanto a los delanteros, su movilidad y sincronización con el resto del equipo fue clave. No se limitaron a esperar balones, sino que se ofrecieron continuamente, abriendo espacios, arrastrando marcas, generando opciones que a simple vista parecían invisibles. Cada carrera era medida, cada movimiento estaba vinculado con la presión de los mediocampistas y la salida limpia desde atrás. Y el resultado fue evidente: los goles llegaron no solo por la definición, sino por la construcción previa, esa arquitectura silenciosa que hace que lo complejo parezca simple. Courtois, mientras tanto, no se limitó a su portería. Su comunicación constante con los defensas permitió mantener la línea organizada, ajustar posiciones y anticipar ataques. Cada indicación que daba era una señal de control, una demostración de liderazgo desde el fondo. Su lectura del juego, su posicionamiento y su tranquilidad ante cualquier situación mínima mostraban que un gran portero no solo detiene balones, conduce, ordena y tranquiliza. Hoy, su papel fue fundamental para que el equipo se sintiera seguro, incluso en los momentos en que el Athletic intentaba aproximarse con peligro. Xabi Alonso también dejó entrever la importancia de la mentalidad colectiva. Habló de cómo el equipo debía entender que cada jugador tiene un rol específico y que la suma de esos roles define la solidez del conjunto. La coordinación entre líneas, la capacidad de cerrar espacios y la inteligencia para interpretar las situaciones no se improvisa, se entrena, se analiza y se corrige constantemente. Cada movimiento, cada ajuste táctico, cada cambio de ritmo respondía a una filosofía clara. Fútbol inteligente, organizado y eficiente. Nada estaba dejado al azar, y eso se notaba en la fluidez del juego. El orden defensivo fue otro detalle crucial. No se trataba solo de despejar balones, sino de controlar el espacio, guiar al rival hacia zonas menos peligrosas y asegurarse de que los compañeros estuvieran siempre cubiertos. Los centrales se comunicaban constantemente, los laterales cubrían salidas, los mediocampistas retrocedían y los delanteros ejercían presión inicial. Todo esto generaba un efecto de compactación que hacía que el Athletic, a pesar de su esfuerzo, se encontrara con barreras invisibles que lo obligaban a perder tiempo y energía. La defensa del Madrid no era pasiva, era estratégica, activa y profundamente organizada. Incluso los detalles más finos, que pueden pasar desapercibidos, marcaron diferencias. La colocación en los saques de esquina, la forma en que se ocupaban los espacios libres, los movimientos coordinados para ofrecer líneas de pase o tapar al rival, todo estaba pensado. La anticipación a los posibles escenarios del juego mostraba un trabajo minucioso de análisis previo. No solo sabían qué hacer, sino también cómo reaccionar si algo no salía según lo previsto. Esa preparación mental y física consolidó un rendimiento sólido, sin fisuras. La rueda de prensa, entonces, reflejaba esa misma filosofía: claridad, precisión y humildad. Cada respuesta de Xabi Alonso y Courtois demostraba que la victoria es solo un resultado visible, mientras que el verdadero éxito está en los procesos invisibles que lo sostienen. La lectura táctica, la comunicación constante, la mentalidad colectiva y la inteligencia individual se combinan para generar un equipo no solo ganador, sino consistente y confiable. Y si te interesa profundizar en cómo un equipo como este construye cada acción, suscríbete,
porque este nivel de detalle y análisis no se encuentra en titulares de noticias ni resúmenes rápidos. Cada instante del partido ofrecía un microcosmos de táctica y coordinación. La circulación del balón en el Real Madrid no era mero toque por tocar, era estrategia pura. Los defensas centrales se abrían justo lo suficiente para permitir pases diagonales, los mediocentros se desplazaban hacia los costados para recibir y girar la jugada, y los extremos buscaban siempre el espacio entre líneas rivales, no por capricho, sino porque el plan lo dictaba. Cada jugador conocía las trayectorias de sus compañeros como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Esa sincronización, que parecía natural desde la tribuna, era producto de horas de análisis de vídeo, simulaciones en entrenamientos y repeticiones minuciosas que pulen la precisión milimétrica. Los movimientos de apoyo eran particularmente impresionantes. Cuando un compañero tenía la pelota, al menos los más ofrecían líneas de pase inmediatas. El equipo parecía un organismo único, donde cada desplazamiento era una reacción automática al balón. Esa coordinación permitió generar superioridad en zonas críticas, forzar pérdidas de balón del Athletic y convertir transiciones en ataques peligrosos con velocidad y eficacia. No se trataba de fútbol vistoso por estética. Se trataba de eficacia, control y optimización de espacios. La presión tras pérdida también merecía atención. Apenas el balón se escapaba del control de Madrid, los jugadores reaccionaban casi instantáneamente, cerrando opciones, cortando líneas de pase y obligando al rival a retroceder o a cometer errores. Esa agresividad calculada no solo reducía las oportunidades de gol del Athletic, sino que creaba situaciones de recuperación cercanas al área rival, convirtiendo defensa en ataque de manera casi inmediata. La intensidad y la coordinación en esta fase del juego mostraban la evolución de un equipo que entiende la importancia de cada segundo, cada movimiento y cada decisión. En el apartado defensivo, la colocación de los centrales fue ejemplar. No se limitaron a despejar balones, sino que anticiparon trayectorias, ajustaron marcas y cubrieron espacios con precisión. Sus movimientos estaban sincronizados con los laterales y mediocentros, creando un muro prácticamente impenetrable. Cada entrada, cada bloqueo, cada salto estaba medido, no había improvisación. El resultado era un entramado defensivo donde los errores eran raros y el rival, aun con talento y esfuerzo, se veía frustrado en cada intento de aproximación. Los laterales no solo defendían con disciplina, sino que ofrecían amplitud en ataque sin comprometer la seguridad defensiva. Su lectura del juego les permitía subir en el momento justo y retroceder con rapidez si la situación lo exigía. Esa alternancia entre proyección ofensiva y seguridad defensiva era clave para mantener el equilibrio del equipo. Su papel mostraba que en el fútbol moderno la versatilidad es esencial. Atacar con criterio y defender con eficacia, sin perder la coherencia del bloque. El mediocampo, verdadero cerebro del equipo, ejerció un control absoluto sobre el ritmo del partido. Cada pase era pensado, cada giro medido. Los jugadores interpretaban constantemente la situación. Cuándo acelerar, cuándo ralentizar, cuándo combinar, cuándo romper líneas. Esa lectura dinámica del juego permitió generar oportunidades de gol y mantener al rival a raya, incluso cuando éste intentaba reorganizarse. La capacidad de conectar la defensa con el ataque sin perder control es uno de los rasgos más distintivos de un equipo maduro y bien entrenado. En ataque, los delanteros se movieron con una inteligencia notable. No esperaban balones estáticos. Ofrecían movilidad, arrastraban marcas, abrían huecos y se ofrecían en diagonales inesperadas. Su sincronización con el mediocampo y los extremos permitió que cada pase encontrara destino y cada movimiento tuviera sentido. Los goles fueron consecuencia directa de esta interacción meticulosa, no nacieron de la improvisación, sino de un plan colectivo ejecutado con precisión quirúrgica. Incluso la gestión emocional se notó en cada gesto. Courtois, aunque apenas intervino en paradas, transmitía seguridad a la defensa, comunicando posición y anticipando movimientos. Su calma era contagiosa. La seriedad de Xabi Alonso al dirigir desde el banquillo se reflejaba en la confianza de los jugadores. Esa estabilidad emocional permitió que cada decisión en el campo se tomara con claridad, sin precipitación ni ansiedad, un factor invisible pero crucial en el éxito colectivo. Por último, cada acción táctica estaba respaldada por análisis previo. Las ubicaciones en saques de esquina, la ocupación de espacios libres, la coordinación en transiciones y la lectura de posibles escenarios de juego fueron evidentes. Nada estaba dejado al azar. Todo respondía a patrones estudiados y repetidos hasta la perfección. Esa preparación permitió que el Real Madrid jugara con control, inteligentemente, sin depender de la improvisación o la suerte.
Cada acción en el terreno de juego parecía minuciosamente ensayada, pero con la naturalidad de algo espontáneo. La coordinación entre mediocampo y delantera fue especialmente reveladora. Los mediocentros no solo distribuían balones, leían la presión del rival, ajustaban posiciones para abrir líneas de pase y se ofrecían como apoyos permanentes, anticipando el siguiente movimiento de cada extremo o delantero. Era un engranaje silencioso. Un movimiento mal calculado podía romper la armonía del ataque, pero todo funcionó con la precisión de un reloj suizo. Cada pase largo, cada apertura de banda, cada cambio de orientación estaba pensado para desequilibrar al Athletic sin precipitarse. No era un partido de genialidades individuales, sino de sincronización absoluta entre roles. Los extremos, por su parte, interpretaron espacios que a simple vista parecían inexistentes. Corrían diagonales para arrastrar marcajes, abrían líneas para los mediocentros y se ofrecían para combinaciones rápidas que rompieran la defensa rival. Cada desmarque era medido, cada carrera calculada. No esperaban la pelota. La buscaban, generando opciones constantes y obligando a la Athletic a replegarse, a gastar energía en cubrir huecos que nunca eran estáticos. Esa movilidad inteligente permitió que los delanteros tuvieran espacios más claros, incrementando las probabilidades de acierto en la finalización. Los defensas centrales no se limitaron a marcar y despejar. Su función incluyó anticipar, posicionarse para cubrir líneas de pase, coordinar con laterales y mediocentros y transmitir seguridad a todo el bloque. Sus desplazamientos eran calculados, sus intervenciones milimétricas. Cada salida de balón desde atrás era ejecutada con calma y precisión, sabiendo que la paciencia era la mejor arma frente a un rival agresivo. Su lectura del juego permitió no solo neutralizar ataques, sino generar contraataques controlados que terminaron en situaciones de peligro para el Athletic. Los laterales combinaron defensa y proyección ofensiva con exactitud. Su timing fue perfecto. Subían al ataque en los momentos adecuados, ofreciendo amplitud, opciones de pase y desborde sin comprometer la estructura defensiva. Y cuando el equipo perdía la posesión, su retroceso era inmediato, asegurando que el bloque mantuviera su forma y que no hubiera espacios aprovechables. Esa versatilidad, que parece natural pero no lo es, permitió que el Real Madrid equilibrara ataque y defensa sin fisuras. Courtois, mientras tanto, actuó como ancla de seguridad. Cada gesto suyo, cada ajuste de posición, cada comunicación con la defensa fue un recordatorio de que un gran portero no solo detiene balones, organiza, anticipa y tranquiliza. Su calma se contagiaba al resto del equipo, permitiendo que los defensas actuasen con confianza y que los mediocampistas no se precipitaran en las entregas. La portería cero fue tanto mérito de su habilidad como de su capacidad para liderar desde la última línea. La transición entre defensa y ataque fue otro detalle digno de mención. Apenas se recuperaba el balón, los mediocentros buscaban rápidamente los extremos o delanteros desmarcados, generando superioridad inmediata y obligando a los rivales a reorganizarse en tiempo récord. Esa rapidez y precisión en la transición no solo creaba peligro constante, sino que también mantenía al Athletic bajo presión psicológica y física. Era fútbol medido, no solo se trataba de anotar, sino de controlar los ritmos del partido y el desgaste del oponente. Cada gol reflejaba la perfección del engranaje. No fueron acciones aisladas, nacieron de la suma de movimientos individuales coordinados con la estrategia colectiva. El primer tanto surgió de una presión alta que forzó el error, un pase filtrado preciso y un remate colocado con inteligencia. El segundo fue consecuencia de una combinación entre mediocampo y extremos que abrió espacios donde parecía que no los había. Cada acción fue producto de la planificación, la ejecución y la sincronización absoluta. Incluso en detalles que pueden pasar desapercibidos para el espectador casual, el equipo mostró su superioridad. La colocación en jugadas a balón parado, la cobertura de espacios libres, la anticipación de movimientos del rival y la constante comunicación entre líneas reflejaron horas de análisis táctico y entrenamiento. Nada se dejaba al azar. Todo estaba medido, ejecutado con precisión y alineado con el plan de Xabi Alonso. Ese nivel de detalle es lo que diferencia a un equipo eficiente de uno simplemente talentoso. La mentalidad colectiva también se reflejó en la rueda de prensa. La serenidad de Xabi Alonso y Courtois proyectaba confianza, transmitiendo que cada jugador conocía su papel y que el equipo entendía que ganar no es casualidad, sino resultado de preparación, disciplina y coordinación. Esa estabilidad emocional fue tan relevante como cualquier táctica. Permitió que cada decisión en el campo se tomara con claridad y seguridad, evitando precipitación o errores innecesarios.